Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes, y también cada uno de ustedes a través de la línea telefónica. Es para mí una bendición muy grande estar con ustedes en esta mañana y tener así la oportunidad de darle a conocer el programa de Dios y por dónde va el programa de Dios en este tiempo. Quiero leer una escritura en Éxodo capítulo 40, verso 33 en adelante, y dice así: Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La gloria de Dios está en su templo, en su casa, en su tabernáculo. Encontramos que Dios le mostró a Moisés en el monte Sinaí el modelo del templo que él tenía que hacer. Dios le mostró a Moisés el templo que está en el cielo, y de acuerdo a ese modelo Moisés tenía que hacer ese templo. Encontramos en la escritura, por ejemplo, encontramos en la escritura, en el capítulo 15, verso 5 en adelante, que dice así: Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Ahora vean ustedes, así como la gloria de Dios está en su templo allá en el cielo, encontramos que Dios le mostró a Moisés cómo hacer un templo aquí en la tierra,
en donde la gloria de Dios viniera y habitase en ese templo. Tenía que ser un templo de acuerdo al que está en el cielo, para representar ese templo aquí en la tierra, el templo que está en el cielo. Y Moisés lo hizo de acuerdo al diseño que le fue mostrado en el monte Sinaí, en donde pudo ver ese templo que está en el cielo. Encontramos que no podían ministrar cuando fue dedicado ese templo. Encontramos también que cuando Salomón dedicó el templo que él hizo en segunda de Crónicas, capítulo 5, veamos lo que aconteció allí. Segunda de Crónicas, capítulo 5, verso 13 en adelante dice: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Ahora vean, en el primer templo que hizo Moisés, se llenó la casa de la gloria de Dios cuando fue dedicada esa casa, y allí habitó. Luego, cuando Salomón dedicó el templo allá en Jerusalén, se llenó el templo de la gloria de Dios, y no podían ministrar los sacerdotes por causa de la gloria de Dios allí manifestada. Ahora, encontramos también que ese templo, siendo el que representaba el templo que estaba en el cielo, tenía allí a Dios manifestado en esa columna de fuego, ese pilar de fuego que le había aparecido a Moisés en aquella zarza ardiendo, y que había guiado al pueblo hebreo, lo había sacado de Egipto. Ahora, encontramos que la gloria de Dios está en su templo. No pueden buscar la gloria de Dios en otro lugar. Ahora, veamos la gloria de Dios prometida en Isaías. El profeta Isaías habla de la gloria de Dios en el capítulo 40, verso 3 en adelante. Vamos a comenzar en el verso 1. Dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, y este era Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto: preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane,
y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ahora aquí tenemos la promesa de ver la gloria de Jehová manifestada. Toda carne la verá. Y Juan el Bautista, el que es señalado como la voz de uno que clama en el desierto, sería el que le prepararía el camino. Ahora, el verso 10 dice, verso 9 y 10 dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro, he aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder, y su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de él. Como pastor, apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Ahora vean ustedes, todo esto estaba hablando de la primera venida de Cristo y también del precursor de la primera venida de Cristo, que sería la voz de uno que clamaría en el desierto. Por esa causa, cuando le preguntaron a Juan si era el Cristo el Mesías, él dijo que no. Y si era el profeta, dijo que no. Si era Elías, dijo que no. El Elías que vendría para precursar la segunda venida no era Juan el Bautista. Por lo tanto dijo que no. ¿Y tú quién eres?, le preguntaron a él, para poder dar testimonio a los que nos enviaron a ti y decirle: ¿quién tú dices que eres? Él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor. Así es que vean ustedes cómo se cumplió esta profecía. Ahora dice: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. ¿Y cómo se iba a ver la gloria de Jehová? Vamos a ver cómo se vería la gloria de Jehová. Tenía que ser en el lugar donde está la gloria de Dios. ¿Y dónde hemos dicho que está la gloria de Dios? En su templo. En Malaquías capítulo 3, nuevamente Dios, a través del profeta Malaquías, habla de la venida del precursor de la primera venida de Cristo, y habla de la primera venida de Cristo y también de la segunda venida. Dice así: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora aquí tenemos la promesa de la venida del precursor, de la primera venida de Cristo, y tenemos también la promesa de la primera venida de Cristo. Tenemos la promesa de la venida del ángel del pacto. Tenemos la promesa de la venida de la gloria de Dios a su templo. Cuando Juan el Bautista fue a bautizar, predicar y bautizar, el que lo envió le dijo: sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo descendiendo sobre él, ese es él. Ese es aquel al cual tú le estás preparando el camino. Y cuando vio que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre Jesucristo cuando salió de las aguas al ser bautizado, Juan dijo: yo no lo conocía, pero ahora yo le conozco. Yo vi al Espíritu Santo descender sobre él. Por lo tanto,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es él. Juan el Bautista. Juan el Bautista no lo conocía, dice, pero luego que vio al Espíritu Santo descender sobre él, lo conoció, supo que la gloria de Jehová había descendido, había venido a su templo. Encontramos que está el templo que está en el cielo. Encontramos también el templo que hizo Moisés. Encontramos también el templo que hizo Salomón. En todos ellos hemos visto la gloria de Dios. Y encontramos al templo humano que hizo Dios, que creó Dios en el vientre de María. Lo encontramos en el momento en que la gloria de Dios descendió sobre él, cuando Juan lo bautizó. Lo que sucede es que algunas veces no sabemos que somos templos de Dios, del Espíritu Santo. Y Jesús de Nazaret, encontramos que es el templo de Dios que fue bautizado por Juan. Juan dedicó ese templo cuando lo bautizó, y entró la gloria de Dios al templo de Dios. Por esa causa Jesús podía decir: el Padre está en mí. Cuando le preguntaron o le dijeron: muéstranos al Padre y nos basta, dijo Felipe. Jesús dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y todavía no me has conocido. ¿No sabes que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, y el que me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿Por qué? Porque la gloria de Dios, Dios en el pilar de fuego, Dios velado en el pilar de fuego, había descendido y había entrado a su templo de carne, a su templo que él había creado, y estaba allí dentro. Ya no estaba en el templo literal, ahora estaba allí uno mayor que el templo de piedra. Allí estaba el templo Jesús, la piedra no cortada de manos, la piedra que los edificadores desecharon. Allí estaba ese templo, y allí estaba la gloria de Dios. Por eso dice el profeta Isaías en la lectura que tuvimos: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne la verá. Toda carne la verá juntamente, porque la boca de Jehová ha hablado. Ahora, la gloria de Dios estaba allí manifestada en su templo humano, y por eso vimos la gloria de Dios manifestada en Jesucristo, lleno de gracia y de virtud. Era Dios manifestado en su templo humano, realizando la obra que vimos en la vida del Señor Jesucristo. Ahora, la gente no se dio cuenta que Dios estaba en su templo humano. La gente no se dio cuenta que allí estaba la gloria de Dios manifestándose en medio del pueblo hebreo, porque ellos habían visto la gloria de Dios, o los que vivían en ese tiempo habían leído que la gloria de Dios se había manifestado en el templo literal, pero ellos no se dieron cuenta que así como hay un templo en el cielo, también Moisés hizo un templo en la tierra de pieles, y luego Salomón hizo uno de piedras, y luego Dios hizo uno de carne. Y en ambos templos, el que está en el cielo, el que está en la tierra, que hizo Moisés, y el que hizo Salomón, y el que hizo Dios, en ellos estaba la gloria de Dios. La gloria de Dios manifestada, realizando su programa correspondiente para ese tiempo.
Luego también encontramos que para ver la gloria de Dios, la persona necesita conocer cuál es el templo de Dios que está vigente para ese tiempo. Ahora, el Señor Jesucristo también ha estado construyendo un templo. Y el apóstol San Pablo y también el apóstol Pedro hablan de ese templo. San Pablo dice que va creciendo ese templo hasta ser un templo santo al Señor. Dice también que somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios. El cuerpo místico del Señor Jesucristo es el templo espiritual del Señor Jesucristo. Y en ese templo espiritual del Señor Jesucristo hemos visto a través de las edades de la iglesia gentil cómo la gloria de Dios ha estado manifestándose. Se manifestó en el tiempo de la iglesia primitiva, en ese templo. Se manifestó en el tiempo de los 7 ángeles mensajeros, en el lugar santo. Y en el fin del tiempo, la gloria de Dios estaría manifestándose en el templo del Señor Jesucristo, en el lugar santísimo. Está Él velado en su templo. Y cuando entró al lugar santísimo, ya nadie lo podía ver. ¿Por qué? Porque estaba en el lugar en donde solamente el sumo sacerdote podía entrar, y solamente una vez al año. Entró al lugar de reposo, entró al trono de ese templo. Y al entrar al trono de ese templo, ahí nadie podía ministrar, porque Él mismo estaría ahí revelándose, dando su palabra para todos los hijos de Dios, dando el maná escondido para todos los hijos de Dios. El ministerio del sumo sacerdote en el lugar santísimo es tipo y figura del ministerio del Señor Jesucristo para su primera y segunda venida. Por lo tanto, en el lugar santísimo, el que ministra es el Señor Jesucristo, la columna de fuego. Y sucede como sucedió en otros tiempos. Cuando la gloria de Dios entró al templo, dice que los sacerdotes no podían ministrar, pero allí estaba la gloria de Dios. Cuando la gloria de Dios está en su templo, Él es el que tiene el privilegio y bendición para nosotros, para darla a su templo, a sus hijos. Y cuando eso ocurre, nadie tiene nada que decir. Solamente somos todos oídos para escuchar la voz del Señor manifestado en toda su gloria en su templo. El lugar santísimo es el lugar más importante del templo de Dios, tanto en el cielo como en el que hizo Moisés, como el que hizo Salomón, como el que hizo Dios, como el que hizo Jesucristo, que es su templo espiritual. Ese lugar
es el lugar del trono de Dios. Es el lugar donde están los dos querubines. Es el lugar donde está el arca del pacto, donde está el mar escondido, donde está la vara de Aarón que reverdeció. Es el lugar en donde no hay luz. ¿Por qué? Dice, vamos a ver por qué. Segunda de Crónicas, leímos en el capítulo 5, verso 13 en adelante, y el capítulo 6 que le sigue, verso 1 y 2 dice: entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti, y una habitación en que mores para siempre. De la casa que fabricó, hizo una habitación para Dios, el lugar santísimo, un lugar oscuro. Dios había dicho que moraba en la oscuridad. ¿Y por qué Dios no permitió que pusieran luz allí? Porque Dios es luz. Y la única luz que podía haber en ese lugar era la luz de Dios, de la Chequina, del pilar de fuego. Ninguna otra luz podía entrar a ese lugar. Dios es luz. Y el que entraba a ese lugar, el sumo sacerdote, era el que podía ver esa luz allí adentro una vez al año. Y nosotros hemos tenido en la Escritura la promesa: al que venciere yo le daré a comer del maná escondido. Eso es una promesa de entrar al lugar santísimo, que es el lugar donde está el maná escondido, donde está el mensaje del evangelio del reino, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En ese lugar santísimo, la Chequina, la columna de fuego, estaría revelándose, estaría dando la luz de ese lugar santísimo. No se necesita a nadie más trayendo una linterna o trayendo una lucecita, sino la Chequina, el pilar de fuego, Jesucristo, sería el que estaría dando luz en el lugar santísimo. ¿Y cómo es que nosotros podríamos entrar a ese lugar santísimo si solamente el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar? Es que nosotros somos reyes, pero también sacerdotes, según el orden de Melquisedec, del orden del Señor Jesucristo. Y por esa causa entramos al lugar santísimo, vemos la gloria de Dios revelada, manifestada, como Él la prometió para el fin del tiempo, en el lugar santísimo de su templo espiritual. En el lugar santo se vio la gloria de Dios cuando pasaba de edad en edad. La gloria de Dios se manifestó en cada edad y en cada ángel mensajero. Era Jesucristo la columna de fuego. San Pablo decía: no vivo ya yo, vive Cristo en mí. Y vimos la gloria de Dios manifestada en San Pablo. La obra que hizo San Pablo no fue una obra de un hombre, fue la obra de Jesucristo, la columna de fuego manifestado en San Pablo. La primera edad de la iglesia gentil vio la gloria de Dios manifestada en su templo espiritual, en su ángel mensajero, pasando por el lugar santo de ese templo espiritual del Señor Jesucristo, que es su cuerpo místico. Y así, a medida que fue moviéndose en el lugar santo, se vio la gloria del Señor Jesucristo, la gloria de la Chequina, manifestada, revelada en cada ángel mensajero, hasta que terminan esas edades del lugar santo y pasa Jesucristo, la Chequina, la columna de fuego,
al lugar santísimo de su templo espiritual, en donde la gloria de Dios, la gloria de Jesucristo es manifestada, y vemos la gloria de Jesucristo revelada, manifestada en su ángel mensajero y en su templo espiritual en el lugar santísimo. Vemos la gloria del Señor Jesucristo manifestada en los escogidos del fin del tiempo, en la etapa del lugar santísimo de su templo espiritual. Y siendo que el lugar santísimo contenía el arca del pacto y los dos querubines sobre el arca del pacto y las tablas de la ley y el maná escondido y la vara de Aarón que reverdeció, es el lugar de morada de Dios, es el lugar de morada de la columna de fuego, es el lugar donde se coloca Jesucristo para desde ahí luego revelarse al pueblo hebreo. Y el pueblo hebreo verá la gloria de Dios, la gloria de la columna de fuego manifestada, revelada en su templo espiritual en el lugar santísimo. Algunas personas no se han dado cuenta que la gloria de Dios se manifiesta en el templo literal que hizo Moisés, en el templo literal que hizo Salomón, en el templo de carne que hizo Dios en el vientre de María, y luego se manifiesta en su templo espiritual, su cuerpo místico, en cada edad, a través de cada ángel mensajero, hasta llegar al lugar santísimo, en donde se manifiesta la gloria de Dios, la gloria de Jesucristo, la gloria de la columna de fuego en su ángel mensajero, para así el templo espiritual del Señor Jesucristo quedar completamente construido e inaugurado con la venida de la gloria de Dios a su templo espiritual. Muchas personas no han podido ver la gloria de Dios cuando ha sido manifestada a causa del lugar, del velo de carne en donde se ha manifestado. No vieron la gloria de Dios manifestada en Jesús de Nazaret, no vieron la gloria de Dios manifestada en San Pablo, no vieron la gloria de Dios manifestada en cada ángel mensajero, no vieron la gloria de Dios manifestada en el séptimo ángel mensajero, en William Marion Branham, y no ven la gloria de Dios manifestada en el lugar santísimo, en el ángel del Señor Jesucristo. Pero los escogidos tienen la promesa que verían la gloria de Dios revelada, manifestada, y esperamos que el pueblo hebreo pronto vea la gloria de Dios, vea la columna de fuego, a Jesucristo manifestado, revelado en el fin del tiempo. Porque Él está en su templo espiritual, su cuerpo místico en la edad de la piedra angular, que es la edad del lugar santísimo. Es la columna de fuego, Jesucristo revelado, manifestado. Juan, el discípulo amado, vio la gloria de Jesucristo, la gloria de la columna de fuego, vio la gloria de Dios manifestada en el ángel del Señor Jesucristo, y se postró para adorar a los pies del ángel. Y el ángel le dijo: mira que no lo hagas, yo soy siervo contigo y con tus hermanos, los que tienen el testimonio de Jesús y guardan su palabra. Adora a Dios. Es necesario entender estas cosas para así nunca tropezar con el templo en donde Él manifiesta
su gloria. Así es que en este tiempo final, la gloria de Dios sería vista en su templo espiritual, en su cuerpo místico, en su cuerpo de creyentes pertenecientes a la edad del lugar santísimo, encabezado ese grupo por el ángel del Señor Jesucristo como su mensajero, a través del cual Jesucristo, la columna de fuego, se manifestaría y guiaría a su pueblo para meter a su pueblo a la tierra prometida del nuevo cuerpo, del cuerpo eterno, y a la tierra prometida luego del glorioso reino milenial. Así es que podemos ver y podemos decir, sin lugar a dudas, que la gloria de Dios está manifestada en su templo espiritual. La gloria de Dios está en su templo. Fue eso lo que dijo el profeta Habacuc allá en el capítulo 2 y verso 20, cuando dijo: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y también el Salmo 8, el Salmo 11, más bien, Salmo 11, verso 4, dice de la siguiente manera: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Aquí tenemos nuevamente en este salmo de David que Dios está en su templo, así como estuvo en su templo en el cielo, y en el templo que hizo Moisés, y en el templo que hizo Salomón, y en el templo de carne que hizo Dios en el vientre de María, y que el día en que fue bautizado entró a su templo el ángel del pacto, la columna de fuego. Así también en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, que es su templo, Él ha entrado, Él ha construido ese templo y ha estado moviéndose en ese templo. La gloria de Dios ha sido manifestada en su templo espiritual, su cuerpo, y nosotros somos parte de ese templo, de ese cuerpo espiritual de creyentes en la etapa o edad más importante de todos los tiempos, la etapa o edad del lugar santísimo, donde Él coloca todo lo que en el cielo está, lo coloca en ese templo para que ese templo represente el templo que está en el cielo. Así es que todo lo que era tipos y figuras en el lugar santísimo del templo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón sería convertido en realidades, sería convertido en seres humanos y en bendiciones que nosotros podríamos tomar y cosas que nosotros podríamos ver, y podríamos ver la gloria de Dios en su templo y ver la ley actualizada. Cuando nosotros podemos ver el mensaje de nuestro tiempo, podemos ver que es la ley y las ordenanzas divinas que Dios le dio al pueblo hebreo, actualizadas en una nueva dispensación. Miren también ustedes
el atrio, encontramos a la primera dispensación. El lugar santo, la dispensación de la gracia. El lugar santísimo, la dispensación del reino. Encontramos también en el lugar santo 7 edades. En el lugar santísimo, la edad de la piedra angular, la edad de la venida del ángel fuerte de Jesucristo en esa columna de fuego. Así es que, ¿dónde está la gloria de Dios? En su templo. Y desde ahí sale la voz de Dios, el mensaje final de Dios para todos los seres humanos. Otra cosa, miren ustedes, en el templo que está en el cielo, encontramos que en la mano de Dios estaba un librito sellado con 7 sellos, allá en el trono. Y luego, cuando Moisés fabricó el templo, en el lugar santísimo colocó la ley y los estatutos que Dios le dio para el pueblo hebreo. Y cuando en el fin del tiempo Jesucristo toma el librito que está en el cielo y desciende a la tierra, Él viene a su templo. Jesucristo, la columna de fuego, con el librito abierto en su mano, viene a su templo, al lugar santísimo, para colocar ese título de propiedad, ese librito, en el lugar santísimo. ¿Vieron ustedes? En el cielo estaba un librito, el título de propiedad. En el templo que hizo Moisés y el que hizo Salomón estaban las tablas de la ley, un libro. Y en el templo espiritual del Señor Jesucristo, en el lugar santísimo, la palabra, el librito que estaba sellado y que fue abierto. Así es que podemos ver lo mismo en el templo que estaba en el cielo, en el que hizo Moisés, el que hizo Salomón, y también podemos ver lo mismo en el templo espiritual del Señor Jesucristo. Así es que todo lo podemos ver. Podemos ver la gloria de Dios, como en otras edades, en otras partes del templo, se manifestó, en el atrio, en el lugar santo, y luego, ahora en el lugar santísimo, lugar que nos ha tocado a nosotros para ser las piedras vivas, que y con quienes se realizaría, se construiría ese lugar santo o santísimo, con quienes se construiría el lugar santísimo. Y ahí no hay luz de ninguna persona, es la luz de Jesucristo, la luz de la columna de fuego, para alumbrar a todos los hijos de Dios, para así ver la gloria de Dios manifestada y ver el resplandor de su venida al lugar santísimo, resplandeciendo como Él dijo que vendría. Cuando escuchamos el mensaje que sale del lugar santísimo, de la columna de fuego, estamos viendo la gloria de Dios y estamos viendo a Jesucristo resplandeciendo como fue prometido. El profeta Isaías en el capítulo 60 dijo:
levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Eso es para el cuerpo místico en este tiempo final, porque ya las edades de la iglesia terminaron. Ellos vieron la gloria de Dios allá, y ahora nos ha tocado a nosotros ver la gloria de Jehová que ha nacido sobre nosotros en el lugar santísimo. Es realmente un tiempo grande y maravilloso. Es el tiempo de la venida de Jesucristo, la columna de fuego, a su templo espiritual, al lugar santísimo, en donde la gloria de Dios está manifestada. Está manifestada en su templo espiritual. Él está velado en su templo espiritual. Él está velado en el cuerpo de creyentes de la hora del lugar santísimo, en cada uno de los escogidos y en su ángel mensajero, para así cumplir su programa para este tiempo final. ¿Dónde está la gloria de Dios? La gloria de Dios está en su templo. Que Dios nos continúe bendiciendo y continúe la gloria de Dios resplandeciendo en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestro entendimiento, y continúe iluminándonos para continuar viendo la gloria de Dios manifestada en su templo, en el lugar santísimo de su templo espiritual. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, y ya dejo por aquí a Miguel para que él concluya nuestra parte en esta mañana. También se va a llevar a cabo una etapa en donde Miguel va a hacer algo con los maestros que han dado las clases en estos días, y también con los ministros, con los alumnos que han estado en esas clases. Yo le agradezco a Dios que nos haya permitido tener estas actividades, y que bendiga a los maestros que han estado dando estas clases, y también bendiga a cada ministro que estuvo allí escuchando estas clases, a toda persona que estuvo allí recibiendo esas enseñanzas, y que los use grandemente en su reino, y que siempre estemos despiertos viendo la gloria de Dios en su templo. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para concluir nuestra parte en esta mañana y comenzar la parte que tiene con los maestros y con todos los que estuvieron recibiendo estas clases en estos días. Bueno, con nosotros Miguel Bermúdez Marín. Que Dios les bendiga a todos ustedes aquí en Villahermosa, Tabasco, México, y a cada uno de ustedes allá en los diferentes lugares de la República Mexicana a través de la línea telefónica, y a ustedes allá también en Puerto Rico y en toda la América Latina y el Caribe y Norteamérica y el Canadá. Que Dios les bendiga a todos.